10 de nosotros subimos a las montañas del noroeste de Montana durante la última semana de enero. Yo bajé solo. No bajé caminando derecho, ni entero, ni cuerdo del todo. Pero bajé. Y tardé varios días en hacerlo, arrastrando algo dentro de mí que ya no sé nombrar, dejando atrás 9 personas que confiaron en mí para regresar a casa. Me llamo Elías Rourke. Llevo 40 años guiando cazadores por lugares donde el mapa deja de servir. Conozco esos bosques mejor que mi propia cara en el espejo. Sé leer una huella con 2 días de nieve encima. Sé cuando un río va a abrirse bajo tus pies antes de que cruja. Sé escuchar el silencio y entender lo que significa. Y sé una cosa más, una que nunca le he dicho a nadie que siguiera vivo después de oírla. No soy del todo un hombre. Me mordieron cuando tenía 19 años, en un otoño que prefiero no recordar. Desde entonces cargo algo debajo de la piel. Una cosa vieja, hambrienta y paciente. He pasado toda mi vida adulta aprendiendo a mantenerla dormida, a domarla como se doma a un perro que en cualquier momento puede arrancarte la garganta. Durante 40 años lo conseguí. Aquella semana de enero, en las montañas, tuve que dejarla salir. Voy a contar lo que pasó, no porque alguien vaya a creerme. Lo cuento porque las voces que oí allá arriba todavía no me dejan dormir, y porque quiero que quede grabado en alguna parte antes de que el hombre que llaman Buzz decida que ya sé demasiado. Empecemos por el principio. Por los 10 que subimos. Warren Teague lo había pagado todo. Un hombre de dinero, de esos que creen que una tarjeta negra abre cualquier puerta, incluso las que no tienen cerradura. 60 y pico años, hombros anchos, voz acostumbrada a que los demás bajaran la suya cuando él hablaba. Quería un trofeo. Un alce grande, viejo, con una cornamenta que pudiera colgar sobre su chimenea y señalar a las visitas. Con él venía su hijo, Daniel. Danny, 30 y tantos años y la mirada de un chico que todavía espera que su padre lo mire con orgullo. Cada gesto suyo iba dirigido a Warren. Cargaba mal el rifle, se corregía antes de que su padre pudiera decir nada, volvía a mirarlo de reojo. Me dio pena desde el primer minuto. No sabía entonces cuánta. Los hermanos Kessler, Nate y Wade, eran cazadores de verdad. Se movían igual, hablaban con las mismas pausas, se pasaban la petaca sin mirarse. Habían crecido cazando juntos y se leían el pensamiento. Verlos trabajar era ver una sola persona repartida en 2 cuerpos. June Ayoran era la mejor rastreadora que he visto en mi vida, y he visto a muchas. Callada, con unos ojos que no se perdían nada. La primera vez que agachó la cabeza junto a una huella y la leyó en 3 segundos, supe que con ella tendría que tener cuidado. No con lo que pudiera hacerme, con lo que pudiera ver. Reyes había sido militar. No decía qué clase de militar, y por cómo lo callaba, uno entendía que era mejor no preguntar. Se movía sin gastar energía, dormía poco, miraba las cosas 2 veces. A mí me miró 3. S.Y. Falk hablaba demasiado. Reía fuerte, presumía de cacerías que uno intuía adornadas, discutía el equipo antes de haber caminado 1 kilómetro. Traía a su sobrino, Toby, un chaval de 20 y pocos que nunca había pisado nieve de verdad. Toby era bueno. De esos que ofrecen su termo antes de beber ellos. Se reía de los chistes de su tío por lealtad, no porque tuvieran gracia. Me cayó bien. Ahí también me equivoqué en tener cuidado. Y luego estaba Emmett, el más viejo del grupo después de mí. 70 años y una calma que no era paz, sino cansancio. Había cazado esas montañas de joven, antes de que las carreteras forestales se cubrieran de maleza. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, los demás bajaban la voz sin darse cuenta. Éramos 10 cuando dejamos las camionetas al final de una carretera forestal abandonada, donde la nieve ya la había tragado por completo. A partir de ahí, todo era a pie. Kilómetros de coníferas, valles profundos, pasos de montaña que en enero se cierran como puños. Ni cobertura, ni ayuda, ni prisa por darla. Solo el bosque, y algo dentro de él que ya sabía que estábamos allí. El primer día fue casi normal. Digo casi porque el frío no era normal. Enero en esas montañas muerde, pero aquello iba más allá. El termómetro caía y caía, la respiración se congelaba en las barbas, la nieve chirriaba distinto bajo las botas. Warren se quejaba.
SY se quejaba más alto. Los Kessler no decían nada y avanzaban. Yo notaba el frío, claro. Pero no como ellos. A mí no me alcanzaba hasta el hueso. Nunca lo hace. Esa noche, junto al fuego, Reyes me vio trabajar con las manos desnudas sobre el metal helado del hornillo sin un solo temblor. No dijo nada. Solo me miró. Y yo volví a ponerme los guantes, tarde, fingiendo un escalofrío que no sentía. El segundo día empezó la ausencia. Al principio no supe ponerle nombre. Caminábamos y algo faltaba. Tardé 1 hora en darme cuenta de qué era. No había pájaros, ni cuervos, ni arrendajos, ni el golpeteo lejano de un pájaro carpintero. Ningún coyote había cruzado la nieve en toda la noche. Ni liebres, ni la huella diminuta de un ratón bajo un tronco. El bosque estaba vacío de vida, y un bosque vivo nunca calla del todo. Ese sí, callaba como calla una habitación cuando alguien acaba de salir de ella y todavía huele a que estuvo. June lo notó también. La vi detenerse, girar despacio, escuchar. Nuestros ojos se cruzaron. Ninguno de los dos dijo nada delante de los demás. Y entonces lo oí. Lejos, a la derecha, subiendo por la ladera opuesta del valle, algo grande se movía. No corría. No cazaba. Iba a nuestro paso. Cuando parábamos, paraba. Cuando avanzábamos, avanzaba. Kilómetro tras kilómetro, sin acercarse y sin quedarse atrás. Nos estaba estudiando. Los demás no lo oían. Yo sí. Y por primera vez en mucho tiempo, la cosa que llevo dentro se removió sin que yo la llamara, como un perro que levanta la cabeza porque huele a otro perro más grande. Esa noche, la radio crepitó. Fue Dana Thorn quien me llamó. Guardabosques del distrito. La conocía desde hacía 15 años. Habíamos compartido café malo en más de un puesto de control. Su voz salió entre la estática, tensa de un modo que no le había oído nunca. Elías, Elías, ¿me recibes? Dime que me recibes. Me aparté del fuego para que los otros no oyeran. Te recibo, Dana. ¿Qué pasa? Tenéis que dar la vuelta. Ahora. Esta noche si podéis. Le pregunté por qué. Hubo un silencio largo, con la estática royendo debajo. Me contó cosas que no encajaban en ninguna parte. Que llevaban una semana encontrando animales destrozados. No cazados. Destrozados. Osos adultos abiertos y dejados a medias, como si algo hubiera querido demostrar que podía. Que los grandes depredadores de la zona, los pumas, los osos, habían desaparecido o aparecían muertos. Que 2 equipos de campo habían perdido el contacto y no habían vuelto. Que había huellas que ella no sabía explicar, y Dana sabía explicar cualquier huella. Y me contó lo peor. Que habían entrado vehículos sin identificación. Hombres que no eran guardabosques. Que a ella y a los suyos les habían ordenado no acercarse a ciertos sectores. Órdenes que venían de arriba, de mucho más arriba de lo que un servicio forestal recibe nunca. Sea lo que sea que hay ahí dentro, dijo, ellos ya lo saben. Y no quieren testigos. Saca a tu gente, Elías. Por el camino sur, no por donde entrasteis. Y no pares. La señal se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la radio muerta en mi mano. El camino de vuelta. El problema era que yo ya lo había oído esa tarde. Algo había estado moviéndose por el paso sur durante horas. El camino de vuelta ya no era un camino de vuelta. Era una pared. A la mañana siguiente encontramos la primera huella. June la vio antes que nadie. Se agachó, y por primera vez desde que la conocía, no dijo enseguida qué era. Se quedó mirándola con el ceño fruncido. La huella era bípeda. 2 pies, uno delante del otro, como camina un hombre. Pero no era un pie de hombre. Era ancha, hendida, con el peso repartido de un modo imposible. Algo entre una pezuña y una garra. Y era enorme. La zancada, de un paso al siguiente, medía más de lo que cualquiera de nosotros podía dar de un salto. Un oso no camina así, dijo Nate. Nada camina así, dijo June. Yo me arrodillé e hice algo que ninguno de ellos podía hacer. Bajé la cara casi hasta la nieve y olí. Había un olor debajo del frío. Almizcle viejo, sangre seca, algo mineral, como piedra caliente. Un olor que la parte animal de mí reconoció aunque mi cabeza no supiera de dónde. Un olor que decía,
grande, hambriento, y no de aquí. Seguimos las huellas un trecho, contra mi criterio, porque los cazadores son cazadores y una huella los arrastra. Nos llevaron a un claro. Y en el claro estaba lo que quedaba de un wapiti macho, un animal de 300 kilos, partido casi por la mitad. No faltaba carne. No se lo habían comido. Solo lo habían roto. Y las huellas alrededor mostraban que la cosa se había quedado allí. Mucho rato. De pie. Esperando, quizá. O mirando su obra. Emmett habló entonces por primera vez en todo el día. Miró el claro, miró las huellas, y dijo en voz baja, casi para sí. Esto no caza para comer. Caza para gobernar. Nadie le pidió que se explicara. Nadie quería. Al mediodía encontramos a los otros. No sé cómo describirlo sin que suene a lo que fue. Había 5 cuerpos, o lo que la palabra cuerpo permite decir de ellos, repartidos por un pequeño campamento entre los abetos. No los habían comido tampoco a ellos. Los habían desechado, con una fuerza que la mente se niega a calcular. Pero no fueron los muertos lo que me heló por dentro. Fue su equipo. Aquellos hombres no eran guardabosques. No eran cazadores. Tenían munición de un calibre que no se vende en ninguna tienda. Radios negras, pesadas, con cifrado. Cámaras. Y mapas. Mapas de la región con sectores marcados en rojo, cuadrículas, fechas. Fechas de semanas atrás, mucho antes de que Dana o nadie empezara a avisar de que algo iba mal. Ellos ya sabían. Antes. Habían venido a buscar algo que ya sabían que estaba aquí. Y había otra cosa. Al borde del campamento, entre los árboles, había restos de una estructura. Postes reforzados con metal. Cable de acero, del grueso, reventado como si fuera hilo de coser. Vigas de madera astilladas hacia afuera. Alguien había intentado construir algo allí. Una jaula. Un corral. Una trampa. Algo pensado para contener a una cosa enorme. Y esa cosa había salido. No supe entonces, y sigo sin saber, si aquellos hombres trajeron a las criaturas hasta Montana, o si solo intentaron capturar lo que encontraron. Quizá las soltaron sin querer. Quizá vinieron a estudiar algo que ya vivía en esas montañas y abrieron una puerta que debía seguir cerrada. He tenido meses para pensarlo y no tengo respuesta. Solo tengo el cable reventado. Y los 5 hombres deshechos alrededor de lo que no supieron sujetar. Reyes revisó las radios. Una todavía tenía batería. La encendió. Y esa fue la primera vez que oímos la voz de Bass. Aquí el coronel Aaron Bass, dijo la radio, tranquila, seca, como si no se esperara. Identifíquense. Reyes me miró. Yo negué con la cabeza. Pero Reyes era Reyes, y respondió con su nombre y rango, viejos reflejos. Bass no se sorprendió de que estuviéramos vivos. No preguntó cuántos éramos. Ya lo sabía. Nos dijo nuestra posición aproximada con una precisión que me puso la piel de gallina. Y después, con una calma que era peor que cualquier grito, nos ordenó permanecer donde estábamos. No avanzar. No intentar salir por el sur. Esperar instrucciones. Y una cosa más. Preguntó por mí. Por el guía. Preguntó si Elías Rourke estaba con el grupo. No respondí. Le hice a Reyes un gesto para que cortara. Lo hizo. Nos quedamos en silencio alrededor de la radio muerta, entre los muertos de otros. Y comprendí algo que tardé demasiado en aceptar del todo. Bass no venía a rescatarnos. Ya sabía lo que había ahí dentro. Nos quería dentro. Éramos parte de algo. Cebo, o prueba, o material desechable para medir de qué era capaz aquello. Y sabía mi nombre. Sabía que yo era distinto. Nunca averigüé cuánto sabía. Es una de las muchas cosas que me llevaré sin respuesta. Esa noche empezaron las voces. Habíamos montado el campamento lejos de los muertos, en un rebaje al pie de una cresta. Fuego pequeño, turnos de guardia. Yo dormía poco y mal, como siempre, con un oído puesto en la oscuridad. Fue Toby quien la oyó primero. Se levantó de golpe, mirando hacia los árboles. ¿Habéis oído eso? Dijo. Es mi madre. Nadie más había oído nada. Yo sí. Había una voz allá afuera, entre los troncos, llamando su nombre. Una voz de mujer, cálida, exacta. Tan exacta que hasta yo dudé un segundo.
Decía su nombre con el cariño gastado de años, con la entonación precisa de quien lo ha dicho 10.000 veces a la hora de cenar. Pero debajo había algo mal. Yo lo oía porque oigo cosas que otros no. Debajo de aquella voz de madre había otra cosa. Un raspar. Un hambre. Como si la voz fuera una piel puesta sobre una boca que no era una boca. No es tu madre, le dije a Toby, y me salió más duro de lo que quería. Tu madre no está en este bosque. Siéntate. Se sentó, confuso, con los ojos húmedos. SY le pasó el brazo por el hombro y le dijo que había sido el viento. La voz siguió toda la noche. A veces la madre de Toby. A veces cambiaba. Y aprendía. Eso fue lo que entendí esa noche, temblando de algo que no era frío. La cosa de las voces no repetía sonidos sin más. Escuchaba nuestras conversaciones. Aprendía quién quería a quién. Aprendía qué palabras podían abrirte por dentro. Estaba estudiando nuestros corazones para saber por dónde entrar. Emmett, al otro lado del fuego, tampoco dormía. Me miró y dijo, muy bajo, para que solo yo lo oyera. Los viejos de por aquí tenían un nombre para eso. Decían que llama con la voz de quien más quieres. Y que si respondes, ya estás perdido. Hizo una pausa. Yo creía que era un cuento para asustar a los niños. Puede que lo sea, dije. Los dos sabemos que no. Perdimos a Toby a la tercera noche. Fue un error de segundos. Estaba de guardia con Wade, y Wade fue a orinar detrás de las rocas, 30 metros, 1 minuto. Cuando volvió, Toby no estaba junto al fuego. La voz había vuelto. Y esta vez había usado algo nuevo. Lo reconstruí después por las huellas, por lo que Toby había dejado a medio decir. La voz había imitado a su madre diciéndole que estaba herida, que se había perdido buscándolo, que estaba justo ahí, detrás de los árboles, que fuera a por ella, que no despertara a nadie, que sería su secreto. Un chico bueno. Fue a salvar a su madre. Encontramos sus huellas saliendo del campamento. Firmes al principio, luego más rápidas, luego una carrera. Las seguimos al amanecer. Y a unos 200 metros, junto a sus pisadas, aparecieron otras. Estrechas. Largas. Un pie demasiado fino, demasiado alto, con los dedos demasiado juntos. Nada humano. Nada animal que yo conociera. Las dos huellas iban juntas un trecho. Y luego se acababan. Las dos. A la vez. En mitad de un llano de nieve intacta, sin un árbol cerca, sin una roca, sin nada. Como si el suelo se los hubiera tragado, o como si algo se los hubiera llevado hacia arriba. No había marcas de arrastre. No había sangre. No había nada. SY se dejó caer de rodillas en la nieve y no habló durante horas. El hombre ruidoso se quedó mudo. Y algo en el grupo se rompió que ya no se arregló nunca. Nunca encontramos a Toby. Fue después de perder a Toby cuando vimos por primera vez a la cosa de la cresta. Íbamos bordeando una ladera, buscando una ruta que Buzz no controlara, cuando Nate se detuvo y levantó el rifle. Arriba, susurró. En la cresta. Lo miramos todos. Contra el cielo blanco, en lo alto de la loma, había una silueta. Grande. De pie sobre dos piernas, pero no era un hombre. Los hombros eran demasiado anchos, la cabeza se hundía entre ellos sin cuello, todo el cuerpo era una masa oscura y pesada cubierta de pelo. 2 metros y medio, quizá 3. Nos miraba. Quieto. Sin amenazar. Solo mirando. Es la cosa de las huellas, dijo SY, con la voz aún rota. Es la que se llevó a Toby. Y antes de que yo pudiera decir nada, levantó el rifle y disparó. El tiro resonó en todo el valle. La silueta se movió, rapidísima para su tamaño, y desapareció detrás de la cresta. No supe si SY le había dado. Creo que no. No era esa cosa, dije. Las huellas de anoche eran finas. Esa cosa dejaría huellas del tamaño de una pala. SY no me escuchó. Nadie escuchaba ya del todo. La quimera llegó de otra manera. Con el minotauro, porque a eso terminé llamándolo, uno sabía que había algo ahí. Grande, lento, territorial, cerrando caminos, empujándonos como se empuja al ganado hacia el matadero. Convertía el bosque en un laberinto. Bloqueaba un paso con árboles caídos. Nos dejaba solo una ruta, y esa ruta llevaba a donde él quería.
La quimera no. La quimera cazaba distinto. La primera señal fueron los animales heridos. Empezamos a encontrar liebres con las patas rotas pero vivas. Un ciervo con el vientre abierto que seguía respirando, dejado en mitad del sendero como un mensaje. No estaban muertos. Estaban practicando con ellos. Algo estaba aprendiendo a herir sin matar. Aprendiendo cómo reaccionaba una presa cuando la abrías por un lado y no por otro. Era rápida. Baja. La veíamos de reojo, un relámpago entre los troncos, demasiado deprisa para el ojo. June la describió mejor que nadie después de verla un instante entero. Partes de gato grande, pero mal. Una espalda que se movía como una serpiente, ondulando donde una columna no debería ondular. Una anatomía que la cabeza rechazaba, porque ninguna de sus partes pertenecía al mismo animal. Y los ojos. 2 puntos verdes que devolvían la luz del fuego desde la oscuridad, bajos, siempre buscando al más débil. Buscó a S.Y. S.Y. iba destrozado desde lo de Toby. Se quedaba atrás. Hablaba solo. La quimera lo eligió como se elige a la res coja del rebaño. Ocurrió al cruzar un arroyo medio helado. S.Y. resbaló, se quedó rezagado unos metros, y aquello salió de debajo de la orilla, de un hueco en el hielo donde llevaba esperando quién sabe cuánto. Fue tan rápido que ni levanté el arma. Un borrón bajo, un chillido que no era de S.Y. ni era de nada, y se lo llevó orilla abajo antes de que ninguno reaccionara. Nate y Wade dispararon al agua, al hielo, a las sombras. Wade resbaló en el hielo roto y se abrió la pierna contra un canto, pero en aquel momento ninguno reparó en la herida. June me agarró del brazo, y solo entonces me di cuenta de que yo había empezado a gruñir. Un sonido que salía de mi pecho y que no era humano. Me lo tragué. Lo empujé hacia abajo. Respiré hasta que la garganta volvió a ser mía. June me estaba mirando. No dijo nada. Pero lo había visto. Encontramos a S.Y. más abajo. No voy a contar cómo. Basta decir que la quimera no lo había matado deprisa. Había seguido practicando. Reyes fue el primero en entender del todo cómo cazaba aquella cosa. Esa noche, junto a un fuego que ya nadie quería apagar del todo, habló más de lo que había hablado en todo el viaje. Usa a los heridos, dijo. No mata para comer. Deja a uno vivo, o casi, y espera a que los demás vayan a buscarlo. Y entonces sostiene a todos en el sitio que ella eligió. Miró el fuego. Es un cebo. Todo esto es un cebo. El bosque entero. La pierna de Wade seguía sangrando a través del vendaje. Y algo, en la oscuridad, olía esa sangre. Yo lo notaba en el aire. La quimera estaba cerca esa noche. Cuando los demás durmieron, Reyes me buscó. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, como hacía todo. Llevo días mirándote, Rourke, dijo en voz baja. Sabes cuando un paso está cerrado antes de llegar a él. Oyes cosas que están a 1 kilómetro. Sabes cuando una de esas cosas anda cerca antes de que ninguno la veamos. Me miró de lado. No sé qué eres. No me hace falta saberlo. Pero no eres solo un guía. No dije nada. No hacía falta. Y ahora mismo, añadió, eres la única razón por la que este grupo sigue respirando. Así que voy a hacer como que no he visto nada. Se levantó, me puso una mano en el hombro. Si salimos de esta, tú y yo hablamos. De lo que seas. Con calma, con una cerveza delante. Le dije que sí, que hablaríamos. Esa conversación no ocurrió nunca. Al amanecer, cuando desperté, Reyes ya no estaba. Se había ido solo, con su rifle y la mitad de la munición que le quedaba, siguiendo un rastro que había preparado él mismo. Se había hecho un corte en el brazo. Se había untado la sangre de Wade en la ropa. Se había convertido en el cebo para alejar a la cosa de nosotros. Encontramos su nota clavada en un árbol con su cuchillo. 3 palabras. Sacadlos de aquí. Lo oímos a lo lejos, hacia media mañana. Disparos. 1, 2, una pausa, 3 seguidos. Después un silencio. Después 2 disparos más, muy espaciados, como quien guarda las últimas balas para lo que hay que guardarlas. Y después nada. No fuimos a buscarlo. Él no habría querido. Y a veces la ausencia dice más que cualquier cosa que uno pudiera encontrar.
Prefiero recordar a Reyes por esos 2 últimos disparos espaciados que por lo que habría visto si hubiera ido. Nos quedaban 7. Fue por entonces cuando empezó lo de las apariciones dobles. Wade juró haber visto a Nate al otro lado de un barranco cuando Nate estaba a su lado. June dijo haber visto a Reyes entre los árboles, 2 días después de que Reyes se marchara a morir. Warren se despertó gritando porque había alguien de pie junto a su saco, alguien con la cara de Danny, mirándolo, mientras el Danny de verdad dormía al otro lado del fuego. Yo sabía que era, y no podía explicarlo sin contarles lo que era yo, porque yo lo olía. Ese es el punto. Había algo en el bosque que copiaba formas. Personas muertas, animales. Se ponía la piel de un ser querido como uno se pone un abrigo. Y todos ellos se veían perfectos, idénticos, pero olían mal. No mal como huele algo podrido. Mal como huele algo que no debería estar caminando. Un olor vacío, sin sudor, sin miedo, sin vida debajo. Cuando aquella cosa se ponía la cara de alguien, yo lo sabía en cuanto el viento me traía su ausencia de olor. Sabía quién era real y quién no. Y no podía decirlo. Porque la única respuesta a ¿cómo lo sabes, Elías?, era una que me habría convertido, a los ojos de todos, en otra de las cosas del bosque. Una de esas noches, la cosa de las caras nos salvó sin querer. O eso creo. Nunca lo sabré. La quimera nos había estado rondando desde el anochecer. Yo la olía acercarse, ese olor seco de reptil bajo el frío, cerrando el círculo hacia el campamento. Y entonces, a nuestra izquierda, entre los árboles, apareció una figura. Un ciervo que caminaba mal, con las patas demasiado rígidas, con algo debajo que no era un ciervo. Cuando el aire lo trajo hacia mí, me llegó de aquella figura ese vacío que ya conocía, esa ausencia de olor de las cosas que se ponen otra piel. La cosa de las caras. Cruzó despacio, justo por delante de donde la quimera acechaba. Y la quimera fue tras él, alejándose de nosotros, persiguiendo a esa cosa que fingía ser una presa fácil. No supe nunca por qué lo hizo. No sé si la cosa de las caras quería atacar a la quimera, o defender su territorio, o robarnos la presa, o si le daba igual que viviéramos y solo quería a la quimera para sí. No nos ayudó por bondad. Nada allá arriba ayudaba por bondad. Simplemente, esa noche, sus intereses y los nuestros apuntaron un rato en la misma dirección. Y sobrevivimos. June empezó a atar cabos. Me observaba. Cómo giraba la cabeza hacia sonidos que nadie más oía. Cómo, en la oscuridad total, yo caminaba sin tropezar mientras los demás iban a ciegas. Cómo no me castañeteaban los dientes cuando a ellos se les agarrotaban las manos. Cómo, ante cada aparición doble, yo miraba a la cosa una vez, olfateaba el aire, y sabía. No me preguntó delante de los demás. Esperó. Fue una noche en que nos tocó guardia a los dos. Los otros dormían, o fingían. El fuego estaba bajo. June se sentó a mi lado, muy cerca, y durante un buen rato no dijo nada. Solo miró el bosque negro conmigo. Al fin habló, en voz muy baja. ¿Sabes cuál es de verdad y cuál no? Cada vez. Sin fallar. No era una pregunta. Ves en la oscuridad. No tienes frío. Oyes lo que no oímos. Se giró hacia mí. ¿Qué eres, Elías? Podría haberle mentido. Había mentido 40 años. Estaba entrenado para mentir sobre eso. Pero estábamos rodeados de monstruos, muriendo de uno en uno, y aquella mujer era lo más parecido a una compañera que había tenido en mucho tiempo. Y estaba muy cansado de estar solo con ello. Se lo conté. En voz baja, mirando el fuego, se lo conté todo. El otoño en que me mordieron. La cosa que llevaba dentro. Los 40 años domándola. Lo que me costaba, cada día, no ser lo que podía ser. June no se apartó. No me miró con miedo. Escuchó como quien recibe una verdad que ya intuía. Y cuando terminé, se quedó callada un momento, y luego dijo algo que me acompaña todavía. Entonces esa es una de las razones de que sigamos vivos, dijo. Esa cosa que odias. Nos ha estado salvando sin que lo sepan. Negué con la cabeza. Le dije que no podía dejarla salir. Que si la dejaba salir del todo, no sabía si volvería a entrar. Que llevaba 40 años teniendo miedo de ese día. June me puso la mano en el brazo.
Estaba helada. La mía no. Elías, escúchame. Cuando llegue el momento, y va a llegar, déjala salir. Me apretó el brazo. No tengas miedo de convertirte en monstruo si es lo único que puede salvarlos. A veces la única cosa que puede pelear con un monstruo es otro monstruo. Prométeme que no dejarás que todos mueran por conservar tu humanidad. Tu humanidad no vale más que sus vidas. No se lo prometí esa noche, pero guardé sus palabras, y las necesitaría. Poco a poco fui entendiendo la forma verdadera de lo que pasaba en aquellas montañas. Yo había subido creyendo, como los demás, que había un monstruo cazándonos. Un enemigo. Uno. Me equivocaba. No había un enemigo. Había una guerra. Y no era una guerra entre monstruos buenos y monstruos malos, porque eso no existe. Solo había territorio. Equilibrio. Cosas viejas que llevaban en esas montañas más tiempo del que el hombre lleva de pie. Y cosas nuevas, invasoras, que habían entrado a romper ese equilibrio. Los invasores eran dos. El Minotauro, que gobernaba el terreno y cerraba rutas. Y la Quimera, que cazaba, practicaba, aprendía. Los antiguos eran los otros. La cosa de la cresta, cubierta de pelo, la que SY había disparado. La cosa de las voces. La cosa que se ponía caras. Y algo más, algo que aún no habíamos visto, que aullaba de noche muy lejos con una voz que no era de lobo ni de hombre. Los antiguos no nos protegían por bondad. No éramos importantes para ellos. Pero los invasores amenazaban su bosque, y al pelear con los invasores, a veces, sin querer, nos abrían un hueco por el que pasar. Lo entendí del todo el día que vi luchar a las cosas de pelo. Íbamos por un valle estrecho cuando lo oímos. Un choque brutal ladera arriba, entre los árboles. Nos escondimos. Y vimos. Eran dos. Dos de las criaturas de la cresta, altas, oscuras, enormes. Y estaban peleando contra el Minotauro. Fue la primera vez que lo vi entero. A plena luz. Y ojalá no lo hubiera visto. Era más alto que las cosas de pelo. El torso de un toro y de un hombre a la vez, imposible, con una cabeza pesada de cuernos anchos que no encajaba en ningún animal de Dios. Se movía con una inteligencia fría. No luchaba como una bestia. Luchaba como un soldado. Elegía sus golpes. Esperaba los errores. Las dos cosas de pelo lo atacaron juntas. Y el Minotauro cogió a una de ellas, la levantó del suelo como se levanta a un niño, y la partió. Delante de nosotros, con un ruido que todavía oigo. Y entonces vi algo que me deshizo por dentro. La otra criatura, la que quedaba, se detuvo un instante sobre el cuerpo de su compañera. Y emitió un sonido. Grave, largo, un lamento que subía desde lo más hondo del pecho. Dolor. Era dolor. Aquella cosa que todos creíamos una bestia sin alma estaba llorando a su muerta. No eran animales. Nunca lo habían sido. La criatura herida, sangrando por un costado, se volvió hacia el Minotauro. Y en lugar de huir, cargó de nuevo. No para vencer. Sabía que no podía vencer. Cargó para arrastrarlo lejos, ladera arriba, apartándolo de nosotros. Se llevó al Minotauro consigo, valle adentro, dejándonos el paso libre. Nos había estado protegiendo. Desde el principio. La cosa que SY había disparado en la cresta. La que todos temíamos. Nos había estado guiando lejos del peligro, apareciendo antes de los pasos malos. Y ahora se marchaba, medio muerta, a comprarnos tiempo con su propia carne. June me buscó la mano. Esta vez se la apreté yo. 2 días después de aquello, mientras cruzábamos un valle alto por la única ruta que el Minotauro no había cerrado, la volví a ver. Abajo, en la ladera opuesta, entre los abetos, estaba la criatura de pelo. La que había sobrevivido. Cojeaba. Arrastraba el costado por el que aún sangraba. Se había librado del Minotauro, o el Minotauro la había dejado por muerta, no lo sé. Y no estaba sola. Frente a ella, a 30 metros, había otra cosa. Más baja, a 4 patas y luego irguiéndose sobre 2, con una cabeza larga, de perro o de lobo, demasiado grande, demasiado atenta. La cuarta cosa, la que aullaba de noche y aún no habíamos visto. Las dos se miraban, sin acercarse, sin gruñir. Solo se medían,
quietas, dos formas imposibles reconociéndose en la distancia. No se atacaron, no huyeron. Se preguntaban, cada una a su manera, si la otra era también de las que quedaban en aquel bosque. Estuvieron así un largo rato. Después, la cosa de la cabeza de perro se apartó. Dejó pasar a la criatura de pelo, que siguió cojeando ladera arriba. Y las dos se perdieron en el bosque, cada una por su lado. No entendí lo que había visto. Lo entendí mucho más tarde, cuando ya era demasiado tarde para todos menos para mí. Aquellas dos criaturas no se habían aliado. No sabían hacer eso. Pero las dos habían reconocido, en la sangre de aquel costado herido, quién era el verdadero enemigo del bosque. Y las dos, cada una por sus propias razones, ya habían decidido que ese enemigo tenía que caer. Perdimos a Wade una mañana gris, sin drama, que es como duelen más las muertes. La herida de la pierna se le había infectado. Enero no perdona una herida. Ardía de fiebre, caminaba cada vez más despacio, y una noche empezó a hablar con Reyes, que llevaba días muerto. Nate no se separó de él ni un instante. Los hermanos que se leían el pensamiento. Fue la quimera, al final. Aprovechó que Wade se rezagaba por la fiebre. Nate estaba a 3 metros. No pudo hacer nada. Solo pudo ver. Después de eso, Nate dejó de ser Nate. La mitad de una sola persona repartida en dos cuerpos, y le habían arrancado la otra mitad. Caminaba, comía, montaba guardia. Pero ya no estaba con nosotros. 2 días después, en un mal paso sobre un río helado, ni siquiera intentó agarrarse cuando el hielo cedió. Lo dejó ir. Creo que quería. No lo cuento como una muerte más. Ninguna lo fue. Cada una nos quitó algo. Con Toby perdimos la inocencia. Con SY, el ruido que nos hacía sentir vivos. Con Reyes, la cabeza fría que nos mantenía en pie. Con Wade y Nate, la idea de que se podía salir de esto cuidando a alguien. Con cada muerte quedábamos menos, y peores. Más callados, más rápidos de gatillo. Más dispuestos a mirar al de al lado y preguntarnos si era real. Encontramos el refugio al caer la tarde de aquel mismo día. Una cabaña vieja de guardabosques, medio hundida por los años, con la puerta reventada y una estufa de hierro oxidada en un rincón. Nunca me había alegrado tanto de ver 4 paredes. Metimos dentro lo que quedaba de nosotros. Cerré el hueco de la puerta como pude. Encendí la estufa con leña seca del interior. Y por primera vez en muchos días hubo un calor de verdad. Éramos 5. Warren, Danny, June, Emmett y yo. Fue en ese refugio, esa misma noche, donde perdí a June. Se ofreció a ir por agua al arroyo, a 30 pasos de la puerta, a la vista, con la luna llena sobre la nieve. Yo estaba dentro, alimentando la estufa, hablando con Warren. Y entonces el bosque empezó a callarse. No de golpe. Por un lado, el poco sonido que quedaba, el goteo del deshielo, el crujir de una rama lejana, se fue apagando desde la derecha, como si algo avanzara absorbiéndolo a su paso. Y me llegó el olor. Seco. De reptil. Un frío distinto al frío. Levanté la cabeza de la estufa. Supe lo que era. Supe que venía. Me giré hacia la puerta. Me giré una fracción de segundo demasiado tarde. Oí el borrón bajo antes de verlo. Salí a la nieve corriendo más rápido de lo que un hombre puede correr. Dejé de fingir, y aún así llegué tarde. Llegué a tiempo de ver los ojos de June, que me miraban sin miedo, con algo parecido a una orden. La misma orden de aquella noche junto al fuego. Déjala salir. Y no la dejé. Ni siquiera entonces. Me quedé de rodillas en la nieve, con el pecho ardiendo, mordiéndome la propia lengua para no gritar con una voz que no era mía. La quimera me miró desde 10 metros, con la mujer que yo había empezado a querer entre las fauces, y sus ojos verdes parecían reírse. Y yo, cobarde hasta el final, seguí siendo un hombre. June murió porque tuve miedo de ser lo que soy. Cargué esa culpa el resto del camino. La cargo todavía. De todas las cosas que dejé en esas montañas, esa es la que más pesa. Volví al refugio destrozado. Y allí me esperaba la última despedida tranquila que me dejaría el bosque. Emmett llevaba 2 días apagándose. No de una herida. De todo lo demás. 70 años,
el frío metido en los huesos día tras día, el corazón cansado, y el peso de todos los que había visto morir. Estaba sentado junto a la estufa, encogido bajo su manta, y cuando entré supo, por mi cara, lo de June. No dijo nada de ella. Solo cerró los ojos un momento. Se llevó la mano al pecho una vez, sin aspavientos, como quien nota una molestia vieja y conocida. Warren se arrodilló a su lado. Danny le acercó una taza caliente que ya no pudo sostener. «Escuchad», dijo Emmett, con un hilo de voz, mirando hacia la pared oscura como si viera algo a través de ella. «Las cosas viejas se están juntando. ¿Las oís? Llevan noches juntándose. El bosque entero está despertando para echar a los que no son de aquí». Tosió. «Y un bosque tan viejo, cuando se despierta del todo, siempre cobra lo suyo. Siempre queda una deuda por pagar. Siempre alguien la paga». «¿Quién?», le pregunté, arrodillándome también. «¿Quién la paga, Emmett?». Me miró. Los ojos viejos, cansados, casi amables. «Ojalá que no seas tú, muchacho», dijo. Cerró los ojos junto a la estufa caliente y no volvió a abrirlos. Sin dolor. Sin lucha. El único de nosotros que se fue en paz, con un techo encima y calor en la cara. Lo velamos hasta el amanecer los tres que quedábamos, y por la mañana lo dejamos allí, dentro, con la puerta cerrada, porque el suelo estaba demasiado helado para cavar y ninguno tuvo corazón para dejarlo a la intemperie. No entendí sus últimas palabras esa noche. Las entendería después, cuando viera quién pagaba la deuda. Éramos tres: Warren, Danny y yo. Y algo había cambiado en Warren. El hombre que había subido creyendo que el dinero manda había visto morir a 7 personas. Ya no daba órdenes. Ya no se quejaba. Caminaba con la cabeza baja y una mano casi siempre en el hombro de su hijo. Y una noche, con el fuego casi apagado y el aullido lejano de la cosa que aún no sabíamos nombrar rondando la oscuridad, hizo algo que Danny llevaba toda la vida esperando. Lo miró. De verdad. Y le dijo: «He sido un imbécil contigo, hijo. Toda tu vida. Esperando que demostraras no sé qué». Le temblaba la voz. «Y resulta que el más fuerte de todos los que subimos aquí eras tú. Estoy orgulloso de ti, Danny. Vamos a salir de esto. Los dos. Juntos. Y cuando lleguemos abajo te lo voy a decir todos los días». Danny lloró. Warren lo abrazó. Y por un momento, en mitad del infierno, hubo algo limpio. Yo aparté la mirada, para dejarles el momento. Pero algo en el bosque no la apartó. Algo estaba escuchando. Algo aprendía esas palabras. 2 noches después, el bosque nos enseñó por qué había escuchado. Estábamos los tres junto al fuego. Warren tenía el brazo sobre los hombros de Danny, como desde la noche en que le abrió el corazón. Y entonces, desde la oscuridad, entre los árboles, llegó la voz de Warren. La voz de Warren. Mientras Warren estaba sentado a mi lado, con la boca cerrada. «Estoy orgulloso de ti, Danny», dijo el bosque, con la voz exacta de su padre. «Vamos a salir de esto. Los dos. Juntos. Las mismas palabras. Las palabras privadas de aquella noche, que solo habíamos oído los tres. Devueltas desde la negrura por una boca que no era una boca». Warren se quedó blanco. Danny se apretó contra él, mirando los árboles con los ojos muy abiertos. Y yo entendí, con un frío que no era el del aire, lo que aquello significaba. La cosa de las voces no solo robaba sonidos. Nos había estado escuchando. Había oído las palabras que más valían para cada uno, las había guardado, y ahora nos las enseñaba como quien enseña un cuchillo antes de usarlo. «No respondáis», dije, en voz baja y muy clara. «Pase lo que pase, por muy real que suene esa voz. No le respondáis nunca». La voz siguió un rato, dulce, insistente, llamando a Danny con todo el amor de su padre. Warren abrazó a su hijo y no lo soltó en toda la noche. Los dos temblando. Y la cosa, ahí fuera, aprendiendo cuánto dolía. El Minotauro nos alcanzó al día siguiente, al atardecer, en un claro entre coníferas viejas. Llevaba días empujándonos hacia allí. Ahora lo entiendo. Todo el laberinto de rutas cerradas, de pasos bloqueados, había sido para traernos a ese claro, a esa hora, donde él quería terminar el trabajo.
Salió de entre los árboles sin prisa. 3 metros de cosa imposible, con la cabeza baja y los cuernos por delante, respirando nubes de vaho, dejando huellas que hacían temblar la nieve. No corría. No hacía falta. Sabía que no teníamos a dónde ir. Warren empujó a Danny detrás de él. Levantó el rifle. Vació el cargador contra aquella cosa, y el minotauro ni se detuvo. Las balas se le hundían en la carne, brotaba sangre negra, y seguía avanzando. Warren siguió disparando hasta que el rifle chascó vacío. Y entonces, en lugar de correr, hizo lo único que le quedaba. Se puso en medio. Se plantó entre el minotauro y su hijo, con el rifle vacío en las manos como una lanza, un hombre viejo y rico y solo, y le gritó a la cosa que viniera a por él. La cosa fue a por él. No voy a describirlo. Diré solo que fue rápido, y que Warren no gritó, y que hasta el último instante mantuvo el cuerpo entre el monstruo y Danny. Y en ese último instante, con lo que le quedaba de voz, me buscó a mí con los ojos y dijo 2 palabras. Sálvalo. Prométemelo. Te lo prometo, dije. Y el minotauro se lo llevó por delante. Fue entonces cuando por fin la dejé salir. No hubo decisión. No hubo valor. La promesa aún moribundo, el recuerdo de June todavía ardiendo, todos mis muertos a la espalda, y aquella cosa avanzando ahora hacia Danny. Algo dentro de mí, cansado de 40 años de cadenas, tiró de ellas y las rompió. Duele. Que nadie os cuente que no duele. Los huesos se rompen para volver a formarse de otra manera. La piel arde. La cabeza se llena de un rojo que borra las palabras, los nombres, la idea misma de quién eres. Dejé de ser Elías. Durante un rato terrible dejé de ser cualquiera. Solo había hambre, y rabia, y un cuerpo nuevo lleno de furia que quería morder todo lo que se moviera. Todo, incluido Danny. Recuerdo, como en un sueño malo, girarme hacia el chico. Recuerdo verlo retroceder aterrado contra un árbol. Recuerdo el olor de su miedo, y lo delicioso que era ese olor para la cosa en que me había convertido. Di un paso hacia él. Otro. La promesa a su padre era una palabra en un idioma que yo ya no hablaba. Y entonces algo entró en el claro rugiendo, y me salvó de convertirme en lo que más temía. Vino de la oscuridad, a 4 patas y luego a 2, más alto que un hombre, con la cabeza larga de perro que yo ya había visto una vez, de lejos, en aquel valle alto. La cuarta cosa, no venía a ayudarnos. Vino porque la quimera había entrado en el claro por el otro lado, atraída por la sangre de Warren, y aquella cosa no toleraba a la quimera en su territorio. 2 invasores, y un antiguo que eligió a su enemigo. La cosa de la cabeza de perro y la quimera chocaron en mitad del claro. Rodaron por la nieve, garras y dientes, 2 formas imposibles despedazándose bajo los árboles. Y ese choque, ese ruido, me devolvió un pedazo de cabeza. Lo justo para girarme, no hacia Danny, sino hacia el minotauro. Fui a por él. Me creía imparable. Recién liberado, lleno de fuerza, monstruo por fin, creí que iba a destrozarlo. Estaba equivocado. Convertirse en monstruo no te hace el monstruo más fuerte. Esa fue la lección que casi me mata. El minotauro llevaba peleando y matando en aquellas montañas más tiempo del que yo llevaba de hombre lobo escondido. Era más grande, más fuerte, y sobre todo, sabía pelear, mientras que yo solo sabía tener rabia. Me recibió, me agarró, y me estrelló contra un tronco con una facilidad que me heló la sangre nueva. Volví a la carga. Volvió a tirarme. Sentí romperse costillas que ni siquiera eran del todo mías. Me estaba matando, despacio, con la paciencia de quien ya lo ha hecho 1000 veces. Y entonces la cosa de la cabeza de perro, que había clavado sus dientes en la garganta de la quimera, dio el último tirón. La quimera, la cazadora, la que había matado a S.Y., a Wade, a June, no cayó fácil. Se revolvió, abrió a la cosa de perro por el flanco, le arrancó pedazos hasta el final. Pero el último tirón le encontró la garganta, y por fin se quedó quieta en la nieve, con sus ojos verdes apagados. Y la cosa de perro, sangrando por 20 heridas, se tambaleó. Y aún así, malherida, se volvió y cargó contra el minotauro por el flanco, para quitármelo de encima. Me compró tiempo de vida. No lo sabía. No le importaba. Solo odiaba al invasor.
pero me lo quitó de encima el tiempo justo para respirar. Y en ese tiempo, del bosque, de muy lejos, arrastrándose sobre la nieve, dejando un reguero de sangre que había recorrido kilómetros, llegó la última en llegar. La criatura de pelo. La que se había ido, moribunda, a arrastrar al Minotauro días atrás. La que había llorado a su compañera. La que yo había visto cojear frente a la cosa de perro en aquel valle. No había muerto. O quizás sí, y había venido de todos modos. Estaba destrozada. Le costaba tenerse en pie. Había cruzado medio bosque en ese estado para volver a ese claro. No sé por qué volvió. Lo he pensado cada día desde entonces y no lo sé. No éramos sus amigos. Uno de nosotros le había disparado. Nunca le pedimos nada. No nos debía nada. Y volvió a morir por nosotros de todos modos. Y entonces recordé a Emmett, junto a la estufa. Siempre alguien paga la deuda. Se lanzó sobre el Minotauro con lo último que le quedaba. La cosa de perro, medio muerta, se lanzó por el otro lado. Y yo, roto, sangrando, medio hombre y medio bestia, me levanté de la nieve y me lancé también. Los tres a la vez sobre el invasor. Fue caótico. Fue brutal. No fue una batalla de héroes con música de fondo. Fue carne desgarrando carne en la nieve y en la oscuridad, gruñidos y huesos y sangre negra y roja mezclándose bajo los árboles viejos. El Minotauro mató a la criatura de pelo mientras la criatura de pelo lo sujetaba. La cosa de perro le abrió el costado antes de que una cornada la lanzara contra los árboles, rota, y allí se quedó, sin fuerzas ya para levantarse. Y yo, en el hueco que abrieron, le clavé lo que ya no eran manos en la garganta y no solté. El Minotauro cayó. Al fin. Sobre la criatura de pelo que lo había sujetado hasta el último aliento. Y en el silencio que vino después, la criatura de pelo, aplastada bajo el peso del enemigo que había ayudado a matar, me miró. Un instante. Con unos ojos oscuros, humanos y no humanos, cargados de algo que no supe leer. Y murió. La cosa que todos temíamos al principio. La que disparamos. La que nunca nos pidió nada. Fue la que pagó el precio final para que el bosque volviera a ser suyo. Esa era la deuda. Ahora lo sabía. No sé por qué lo hizo. Nunca lo sabré. Y creo que esa es la parte que más me duele. Que le debo la vida a algo que no llegué a entender. Cuando volví en mí, era de noche cerrada y volvía a ser un hombre. Desnudo, ensangrentado, tiritando por primera vez en mi vida de frío de verdad, porque la cosa que me protege del frío se había gastado entera. Danny estaba a unos metros, encogido contra el árbol, mirándome con unos ojos enormes. Había visto lo que yo era. Todo. La transformación, la furia, el momento en que di un paso hacia él. Me arrastré hasta mi equipo. Me vestí con manos temblorosas. Y esperé a que me tuviera miedo, a que echara a correr, a que me apuntara con el rifle de su padre. No lo hizo. Tú lo mataste, dijo, con la voz rota. Mataste a la cosa que mató a mi padre. Fuimos tres, dije. Y el que lo sujetó hasta el final, para que yo pudiera matarlo, murió por ti sin conocerte de nada. Danny se acercó. Se sentó a mi lado en la nieve. Y ninguno de los dos habló durante mucho rato. Los invasores habían muerto. El Minotauro. La quimera. Los dos. Pero quiero que quede claro, porque es lo que nadie entiende cuando cuento esto. Que murieran los invasores no volvió seguro el bosque. Solo devolvió su viejo equilibrio. Y ese equilibrio nunca estuvo hecho para nosotros. La cosa de la cabeza de perro había desaparecido, arrastrándose herida hacia la oscuridad. No sé si murió esa noche o si sigue ahí arriba, cojeando entre los abetos. La cosa de las caras seguía existiendo. La cosa de las voces seguía existiendo. Nada de eso había muerto. Solo habíamos ayudado, de rebote, a que las cosas viejas echaran a las nuevas. Y las cosas viejas seguían allí, mirándonos, decidiendo qué hacer con los dos hombres que quedaban. Esa última noche, la cosa de las caras vino a vernos. Danny dormía, o lo fingía, agotado. Yo estaba de guardia junto al fuego cuando la sentí. Ese vacío en el aire, esa ausencia de olor. Levanté la vista. En el borde del campamento, justo donde la luz del fuego se rendía a la oscuridad, estaba June. June, exacta. La postura,
la forma de ladear la cabeza, el pelo cayéndole sobre un ojo. Me miraba en silencio desde el límite de la luz. No decía nada. No se acercaba. Yo sabía que June estaba muerta. La había visto morir. Aquello no era June. Era la cosa vestida con su piel. No cogí el arma. No la habría necesitado, y creo que ella lo sabía. Nos quedamos mirándonos, la cosa con la cara de June y yo, a través del fuego. No sé qué quería. No sé si vino a estudiarnos, a decidir si valía la pena matarnos, a alimentarse de mi dolor, o a despedirse a su manera de algo que no entiendo. Quizás solo quería ver de cerca al otro monstruo del claro, al que era como ella y fingía no serlo. Y después, sin un ruido, se dio la vuelta y se fue. La oscuridad se la tragó. No volvió. No la busqué. Algunas cosas es mejor no entenderlas. Al amanecer, Danny y yo empezamos a bajar. Y por primera vez en toda la pesadilla, me permití creer que lo iba a conseguir. Que iba a cumplir mi última promesa. Warren había muerto para que su hijo viviera. June, Emmett, Reyes, los Kessler, S.Y., Toby, todos habían muerto. Pero Danny caminaba a mi lado, entero, y el bosque parecía por fin dejarnos ir. 8 muertos, sí. Pero al chico lo iba a sacar. A ese lo salvaba. Necesitaba creerlo. Después de todo lo demás, necesitaba salvar a alguien. El bosque me dejó creerlo hasta la última noche. Acampamos en un rebaje, ya cerca del límite de los árboles, con el paso sur al alcance de un día de marcha. Danny se durmió con algo parecido a la esperanza en la cara. Yo monté guardia. Y entonces, de entre los árboles, llegó la voz. La voz de Warren. No era una imitación cualquiera. La cosa de las voces había estado escuchando aquella noche junto al fuego. Había aprendido no solo el sonido de Warren, sino sus palabras. Sus palabras exactas, las que Danny llevaba toda la vida esperando oír, las mismas que ya nos había devuelto una vez desde la oscuridad, cuando Warren aún vivía. Danny. La voz salía de la negrura, cálida, rota de emoción, perfecta. Danny, hijo. Estoy aquí. Lo he conseguido. Estoy vivo. Ven, hijo. Estoy orgulloso de ti. Vamos a salir de esto, los dos, juntos, como te dije. Ven aquí conmigo. No despiertes al guía. Ven. Danny se incorporó de golpe. Los ojos abiertos, la cara transformada. ¿Papá? No, dije, ya de pie, ya sabiendo que llegaba tarde. Danny, no. Tu padre está muerto. Yo lo vi. Eso no es él. Es la cosa, Danny, es la cosa de las voces. Mírame, es la... Pero él no me miraba a mí. Miraba la oscuridad de donde salía la voz de su padre diciéndole justo lo que había necesitado oír toda su vida. Y debajo de aquella voz, yo oía el raspar, el hambre, la boca que no era una boca. Pero Danny no. Danny solo oía a su padre, vivo, orgulloso, llamándolo. Está vivo, susurró, y había en su cara una alegría que me partió el corazón. Elías, está vivo. Se levantó y echó a andar hacia los árboles. Fui tras él. Grité su nombre. Corrí, dejé de fingir otra vez. Corrí más rápido de lo que un hombre puede correr. No fue suficiente. Danny se internó en la oscuridad, hacia la voz de su padre. Y la nieve, y los árboles, y algo más, se cerraron entre él y yo. Encontré sus huellas al amanecer. Firmes primero, luego rápidas, luego una carrera hacia la voz. Y junto a ellas, otras, estrechas, largas, un pie demasiado fino, demasiado alto. Las mismas que había visto junto a las de Toby, 3 semanas y una vida atrás. Las dos huellas iban juntas un trecho. Y luego se acababan. Las dos, a la vez, en mitad de un llano de nieve intacta. Sin un árbol cerca, sin sangre, sin marcas de arrastre, sin nada. Nunca encontré el cuerpo de Danny. Le había prometido a Warren que lo salvaría. Se lo prometí mirándolo a los ojos mientras moría. Y fallé. La última promesa, la única que quedaba, la única que aún podía cumplir, y fallé. 10 subimos a las montañas. Bajé yo solo. Tardé 4 días en salir. 4 días arrastrando lo que quedaba de mí, con las costillas mal soldadas y el alma peor. Salí por el paso sur,
el que ya nadie vigilaba, y al bajar la última ladera, antes del bosque abierto, encontré lo que me esperaba. Los esperaba yo a ellos, en realidad. Sabía que estarían. Una operación entera montada justo fuera del perímetro. Vehículos sin identificación, de esos que no llevan matrícula. Hombres armados con equipo que no era del ejército de ningún país que uno pueda nombrar. Generadores, antenas, tiendas, una máquina de guerra silenciosa desplegada en la nieve, esperando a que algo saliera del bosque. Y esperándome a mí, en persona, estaba el coronel Aaron Bass. Lo reconocí por la voz antes que por la cara. Me esperaba. Sabía mi nombre. Sabía que sería el único en salir. No preguntó por los demás. Ya lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Habían estado escuchando nuestras radios, siguiendo nuestra posición, oyéndonos morir de uno en uno, y no habían movido un dedo. Porque no estábamos allí para que nos rescataran. Estábamos allí para ver qué hacían las criaturas con nosotros. Éramos una prueba. Un experimento con 10 sujetos que caminaban. Bass me sentó en una tienda con calefacción, me puso un café caliente entre las manos, y me contó la versión oficial con la voz tranquila de quien ha contado muchas versiones oficiales. Un oso, un grizzly enorme, viejo, fuera de su comportamiento normal, había atacado a la expedición. Una tragedia terrible. Habría compensaciones para las familias, generosas, muy generosas. Habría documentos que firmar. Acuerdos de confidencialidad. Y me recordó, sin subir la voz, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que un hombre que había pasado por lo que yo había pasado tenía todos los motivos del mundo para querer una vida tranquila y bien pagada, y ninguno para contar historias que nadie iba a creer y que solo le traerían problemas. Firmé lo que me pusieron delante. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pero antes de irme le hice una pregunta. Le pregunté cuánto tiempo llevaban usando ese bosque. ¿Cuántas expediciones antes que la nuestra? ¿Cuántos grupos de cazadores, de excursionistas, de equipos de campo habían subido a esas montañas sin saber que eran el cebo de alguien? Le pregunté si estaban estudiando a las criaturas, o debilitándolas, o midiendo cómo mataban, o solo mirando. Bass me miró un largo rato, y no me respondió, que es una manera de responder. No sé cuánto sabe Bass. No sé si su gente trajo a las cosas nuevas a esas montañas o solo llegó después a recoger los pedazos. No sé qué sabe de mí, ni por qué preguntó por mi nombre desde el primer día, ni qué piensa hacer conmigo ahora que sabe lo que soy. Hay muchas cosas que no sé, y he aprendido a vivir con casi todas. Con una no. Los invasores murieron. El equilibrio volvió al bosque. Eso me repito cuando no puedo dormir. Pero equilibrio no es lo mismo que seguridad. Y esa es la última cosa que necesito que entendáis. La criatura de pelo murió. La que nos salvó sin pedir nada. Murió pagando una deuda que yo no había contraído, y me llevé su mirada conmigo, y todavía intento entenderla. La cosa de la cabeza de perro sigue ahí arriba, si sobrevivió a sus heridas, cojeando entre los abetos, defendiendo un territorio que nunca fue nuestro. La cosa de las caras sigue poniéndose la piel de los muertos y caminando con ella. Y la cosa de las voces sigue teniendo hambre. Sigue escuchando. Sigue aprendiendo qué palabras pueden abrirte por dentro. Sigue esperando junto a algún fuego lejano, en algún bosque, a que alguien la oiga llamar con la voz de quien más quiere. Yo sigo vivo. Y yo tampoco soy del todo un hombre. Nunca lo dije en voz alta hasta ahora. Cargo lo que cargo, lo dejé salir una vez y no todo volvió a entrar. Y hay noches de luna en que me cuesta más que otras recordar mi propio nombre. Así que esto es lo único que os pido, ahora que he contado todo lo que puedo contar. Si alguna vez estáis en el bosque, de noche, con la nieve cayendo y el frío mordiéndoos hasta el hueso, y oís entre los árboles la voz de alguien a quien queréis. Alguien que os llama por vuestro nombre, con cariño, diciéndoos justo lo que siempre habéis necesitado oír. Alguien que está muerto, o que no puede de ninguna manera estar ahí. No respondáis. No vayáis. Por perfecta que suene esa voz, por mucho que os duela no ir, quedaos junto al fuego y no os mováis hasta que salga el sol. Porque hay cosas en esos bosques que aprendieron nuestras voces hace mucho tiempo. Y la historia que os he contado terminó. El peligro, no.